Hermanos, buenas noches. Bueno, el día de hoy quiero compartirles una enseñanza que Dios me ha hablado a mi corazón y lo he titulado como el vivir la palabra de Dios como parte de mi oración. Voy a introducir esta enseñanza de la siguiente manera. Cuando nos hablan o nos preguntan sobre el orar, es probable que se conteste de inmediato que es hablar con Dios. Normalmente hacemos o contestamos de esa manera, ¿no? ¿Y qué es orar? Es hablar con Dios, ¿no? Y en nuestra mente se nos hace la imagen de que tenemos un espacio para estas peticiones, para pedir perdón y para agradecerlo por lo que nos ha dado. Y esto es reflejo de lo que hacemos en nuestra rutina diaria. Y esto no es malo, no es incorrecto, esto es parte de nuestra oración, siempre lo hemos hecho. Sin embargo, pregunto, ¿es todo y el centro de nuestro culto íntimo de oración con nuestro Dios? Es una pregunta que debemos hacernos, ¿no? En esta corta enseñanza quiero compartirles lo que Dios ha venido hablándome en esta semana y que ha hecho que de alguna manera quede atónita de lo que Dios quiere que practiquemos en nuestra oración, ¿no? Tenemos una forma de hacerlo y creo que esto nos puede ayudar como hijos de Dios a ir mejorando en nuestro culto, en nuestra oración en el día a día. Vamos a ir a la palabra de Dios, al Salmo 119, 129, 136. Voy a esperar que lo puedan encontrar, hermanos. Vamos a ir al Salmo 119, 129, 136. Si lo tienen, hermanos, está en el Antiguo Testamento, Salmo 119, 129, 136. Y dice así: maravillosos son tus testimonios, por tanto los he guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que me aman, con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Hermanos, vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros, oremos. Señor, te quiero agradecer, mi Señor, por esta noche, por permitir que mis hermanos, mi Señor, se den el tiempo de poder adorarte, mi Señor, a través de la oración. Y en este momento, mi Señor, quiero pedirte, mi Señor, para que tú seas la persona, mi Señor, que guíe, mi Señor, esta enseñanza, mi Señor. Que mis palabras, mi Señor, sean guiadas por ti, mi Señor, y que hable tu espíritu, mi Señor. Quiero agradecerle, mi Señor, porque ni yo, mi Señor, ninguno de los hermanos que estamos aquí somos dignos, mi Señor, de predicar tu evangelio, mi Señor, de enseñar tu palabra, pero tú nos limpias, mi Señor, nos sacas, mi Señor, de donde estamos, mi Señor, desde el hoyo donde hemos estado, y nos perfeccionas, mi Señor, y nos limpias para poder, mi Señor, hablar, mi Señor, de tu palabra. Te agradezco, guía, mi Señor, esta enseñanza, mi Señor, y que la palabra sea sembrada en el corazón de mis hermanos, mi Señor, y la puedan practicar en su día a día. Te agradezco por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, ya hemos leído el Salmo. Este Salmo lo vamos a revisarlo verso por verso. Entonces he dividido este Salmos en dos partes, los cuales será un estudio de esta enseñanza. La primera desde el verso 129 al 131, relacionado a encontrar el amar la palabra de Dios. Y la segunda parte desde el verso 136 al del 133 al 136, que está relacionado a establecer los principios de nuestra oración.
Entonces, como ya hemos leído, y seguro muchos tienen marcados en sus Biblias salmos, y muchos también lo tenemos memorizado, lo que Dios nos está hablando aquí es para admirarse, es para amar lo maravilloso que es su palabra, haciendo referencia a los testimonios. Y por este motivo debe llevarme a obedecerla, ¿no? A guardarla, no obedecer por obligación, ¿no? No solo buscar la palabra de Dios para encontrar un versículo tranquilizador o cuando estoy en necesidad solamente, ¿no? Y eso es lo que normalmente hacemos, ¿no? A veces no sentimos paz, estamos mal, entonces voy a la Biblia y abro y busco un verso, ¿no? Pero no debería ser, ¿no? Miren, en el verso 130 nos hace saber que la palabra de Dios es lumbrera. Nos dice, la exposición de tus palabras alumbra, nos es lumbrera, nos alumbra y nos da entendimiento a nosotros los simples. A veces pensamos que no es necesario tener un estudio, es necesario tener un estudio teológico para entender lo que Dios nos quiere hablar. Sin embargo, la palabra misma se dice que es perfectamente suficiente para darnos el entendimiento que necesitamos, a nosotros los simples. Entonces la palabra es suficiente para nosotros. En el verso 131, hermanos, mira, finalmente en este verso nos dice que debemos amar su palabra al grado de desearla como si fuera la única gota que queda para beber como si estuviera en el desierto. Dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Pongo otro ejemplo figurativo. Cuando hemos corrido mucho para alcanzar un bus, por ejemplo, en mi caso que ha pasado, o si participara de una maratón, al final es casi seguro que terminaríamos abriendo la boca y como suspirando por un poquito de agua, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces me imaginé esta última escena y medité, ¿no? Parecido debió ser David cuando expresó, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Son dichos de enamorado, ¿no? Cuando estamos enamorados también suspiramos, ¿no? Entonces a ese nivel David expresó salmos, ¿no? Hermanos, nosotros debemos empezar a aprender la palabra de Dios, empezar a aprender a amar la palabra de Dios, de tal manera que sea parte de nuestra vida, como dice el Salmo 119, 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, todo el día es ella mi meditación. No unas horas, no, todo el día es mi meditación, y eso es porque llego a amar la palabra de Dios. Ahora, en la segunda parte que mencioné en un inicio, nos enseña un modelo de cómo debemos llegar ante Dios en oración, y eso es lo que quiero ahondar más. Y para eso vamos a ir al 132, que dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Miren, hermanos, nos enseña que seamos humildes, ya que al decir, repito, mírame y ten misericordia de mí, estamos reconociendo que no somos dignos de tener la atención de Dios y pedimos con ruego la aceptación de nuestro Padre Celestial. Como un niño, ¿no? Le dice a su papá, quiere algo, ¿no? Mírame, o papi, mírame, ¿no? O padre, mírame, ¿no? Así debemos ir a nuestro Padre Celestial, ¿no? Porque a pesar de que no somos dignos, Él nos mira, ¿no? Sin embargo, esto va acompañado de que ya hemos iniciado o somos parte de las personas que aman a Dios. Porque la segunda parte dice, como acostumbras con los que aman tu nombre, ¿no? Entonces, está bien, vamos a ir y decir, mírame y ten misericordia de mí, porque ya sé que ya soy parte de esas personas que aman a Dios, ¿no? Es muy importante tener eso en cuenta, hermanos. Y es así como debemos entregar nuestra oración antes de realizar nuestras peticiones al Señor, pidiendo su atención, su compasión por nosotros y solicitar su ayuda, claro.
y ya sea parte de nuestras necesidades seculares o espirituales, ¿no? Es parte de nuestras peticiones, de nuestra oración, pero vayamos con eso claro, ¿no? De que Él va a mirarme y va a tener misericordia, porque Él acostumbra a hacer eso con los que aman su nombre, con los que aman su palabra. A veces vamos y realmente no estamos conscientes de que estamos amando su palabra. Vamos solo a hacer peticiones, ¿no? Hermanos, vamos en el verso 133, dice, escúchenlo, leeré: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se señoree de mí. Nos habla de que debemos pedir a Dios, dejar nuestros pasos, nuestros planes, nuestras decisiones, que sean ordenados por su palabra. ¿Y de qué manera sabremos el plan de Dios para nosotros? Oyendo lo que Él nos quiere hablar. ¿Y cómo le oiré? Obviamente, hermanos, meditando en su palabra, ¿no? O sea, ¿cómo quiero saber que alguien me guíe si es que voy a tapar mis oídos? O si es que voy a hacerme la que no escucho. Y nunca voy a saber cómo me van a guiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando pasa ese juego de que cierras tus ojos y te guían, ¿no? Y te guían, ¿no? Para ir, por dónde va a ir tus pasos, ¿no? Si también te cerraran los ojos, ¿usted cree que podría saber a qué dirección ir? No, hermanos. Entonces es importante que si queremos que Dios guíe nuestros pasos, realmente tenemos que estar atentos a la palabra del Señor, escudriñarla, escucharla, ¿no? Meditar su palabra, como dice, día y noche. Leyendo el verso podemos ver que después de una coma, de la coma que dice: ordena mis pasos tu palabra, coma, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es decir, pido a Dios que mis planes sean hechos en base a su palabra, y además ruego para que me libre de hacer el mal, como también habla en Mateo 6:13, ¿no? Cuando Jesús enseña acerca de la oración, ¿no? Y dice: y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Reconociendo esto, con esto, que a pesar de estar siendo guiados por el Señor, soy un ser humano imperfecto que puede caer en iniquidad, y lo pongo en oración. Y esto me lleva a dos preguntas, hermanos, que personalmente a mí me confrontan, y yo quiero que también ustedes sean confrontados, ¿no? ¿Cómo podría pedir ser librado del mal si no estoy permitiendo que Dios tenga el control de cada paso que doy? Estoy confiada de que al ser mis pasos ordenados por Dios, estoy libre de ser tentado y de caer, o estoy olvidando lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10:12, cuando dice: así el que piensa que esté firme, mira que no caiga. Hermanos, la verdad es que nosotros muchas veces pedimos, no quiero caer en tentación, pero no tengo la palabra en mi vida. ¿Cómo no voy a caer en tentación? ¿Cómo pido eso si es que realmente no me estoy alimentando de la palabra de Dios, ¿no? Y así mismo, ¿no? A veces llegamos al grado del conformismo, de estar confiados, ¿no? Y decimos: no, ya yo siempre estoy leyendo mi Biblia, estoy haciendo esto, y olvido también pedir, a pesar de ello, que puedo ser tentado y que en algún momento puedo caer, ¿no? Entonces hay que ser humildes con eso, hermano. Y para complementar, como mencionaba Jeff Adam en el libro Una Odisea al Corazón de Dios, en la página 252, si ustedes van en algún momento a este libro, dice: si pasamos más tiempo pidiendo en oración el ser librados de la tentación y de iniquidad, pasaríamos menos tiempo orando para ser limpios y perdonados, porque es de hecho de que si nosotros estamos viviendo la palabra de Dios, vamos a tener ese recurso espiritual en el momento que se nos presente para tener ese coraje de decir no y escapar, ¿no? Pero si no tenemos ese alimento en nuestro espíritu, en nuestro corazón, no tenemos herramientas, no tenemos espada
para poder librarnos, ¿no? Para que Dios nos pueda librar. Es importante que nuestra oración esté unida a esas dos expresiones que hablan en el verso 133. Hermanos, en el verso 134, que dice: líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Este verso nos insta a pedir liberación del mal que nos puedan hacer los hombres, y a simple lectura puede entenderse como solo pidamos que nos libere, por ejemplo, de que nos hagan trampas en el trabajo, de que en el caso de las casadas su esposo les hable mal o les maltrate, también viceversa, ¿no? Que nos insulten, etcétera, porque queremos librarnos de esa aflicción, de esa tortura, de esa tribulación, para tener paz. Y eso no está mal, ¿no? Sin embargo, este verso también dice: y guardaré tus mandamientos. Es decir, que mi petición de liberación debe ir de la mano de obedecer su palabra. Uno de los mandamientos más importantes es la gran comisión, como ya sabemos, hermanos, que el regalo de la salvación sea conocido por el mundo. Entonces, cuando pido a Dios por liberación de algún mal que me hacen, el objetivo mayor es que el predicar la palabra no sea entorpecida por ello. Ese es el objetivo mayor con la que vamos en oración. Está muy relacionado a lo que dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 2, y se lo voy a leer, hermanos. Y dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea que Pablo dice, disculpen, aquí en estos versos, que él pide que sean librados de los hombres perversos y malos, con el objetivo de que la palabra del Señor corra, ¿no? Que sea conocida. Con ese objetivo pide para que sean librados de los perversos y de los malos. Entonces, hermanos, ahí hay que meditar, ¿no? Para poder nosotros llegar a esa forma de oración, ¿no? Luego, hermanos, en el siguiente verso, en el verso 135, que dice: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Nos enseña también que debemos pedir a Dios que su resplandor se pose sobre nosotros, sus siervos, con el objetivo de que el mundo vea a Dios en nosotros. Aquí esta oración con pedir que nos enseñe su palabra, es decir, ¿cómo podría pedir que Dios se vea reflejado en mí si no estoy dejándome enseñar o moldear con su palabra? ¿Cómo, hermano? Como dice el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Andamos con Jesús para que aprendamos de Él y seamos su reflejo? ¿Realmente andamos con Jesús? ¿O con qué o con quién andamos, ¿no? ¿Qué hace que no reflejemos nada de Dios en nosotros? Hay que examinarnos, ¿no? Finalmente, en el Salmo 119, 136, dice: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaron tu ley. Nos enseña que nuestra oración debe llegar al grado de empatía sentimental, sufrir por ellos. Aquí es probable que hasta lloremos, hermanos, por compasión. Eso es lo que nos dice este verso, ¿no? Por aquellos que no guardan tu ley, por aquellos que no conocen de ti, de Dios, por aquellos que conocen la palabra, sin embargo, no están obedeciéndola. Y esto incluye a nosotros, hermanos, ¿no? Porque no somos perfectos, ¿no? Si fuera el caso. La página 255 del libro Nuevamente una odisea al corazón de Dios, se cuenta el testimonio de Corrie ten Boom durante la persecución de los nazis a los judíos, cuando ella cuenta, ¿no? Ella
Cuando Curry y su hermano llevaron a prisión, luego que descubrieron que ellas estaban ayudando a esconderse a los judíos. Vieron que un nazi golpeaba violentamente a una prisionera. Al ver ellos se pusieron a orar, ¿no? Y de repente Curry se percató que su hermana no oraba por la víctima, sino oraba por aquel guardia quien estaba violentando a esta prisionera. Hermanos, eso me hizo meditar y solo en Dios podemos llegar a ese grado de compasión. Solo con Dios, con meditar y amar su palabra, podemos llegar a ese grado de amar y tener compasión por aquellos que nos hacen daño. Hermanos, quiero terminar esta enseñanza con las siguientes conclusiones, ¿no? Debemos buscar vivir la palabra de Dios en nuestras vidas y encontrar ese deleite de obedecerle, porque hemos entendido lo maravilloso que son sus palabras. Así podremos ir en oración de una manera correcta. Hablo de la forma correcta al estar alineado a lo que Dios quiere que cumplamos. No está mal pedir ayuda a Dios porque sabemos que es misericordioso, como menciona en el verso. No está mal pedir por nuestros planes como seres humanos. No está mal pedir que nos libere del mal, de las tribulaciones que pasamos. No está mal pedir por las personas que nos rodean para que algún día conozcan el regalo de esta salvación. Sin embargo, se ha dado cuenta que todo esto, según este salmo, van de la mano de amar, de buscar la palabra de Dios, para que todo lo que pidamos tenga un solo objetivo, de que lleguemos al punto de tener compasión genuina por aquellos que no conocen la ley de Dios, que no conocen la palabra de Dios. Hermanos, Dios conoce en qué nivel aún estamos de tener una oración conforme a su voluntad. Meditemos y preguntémonos, ¿realmente vivimos la palabra de Dios para reflejar el amor de Cristo en cualquier otra cosa que hacemos? Por ejemplo, en oración. Hermanos, espero que esta enseñanza realmente los confronte y me siga confrontando a mi persona. Vamos a orar, hermanos. Oramos. Señor, te agradezco, mi Señor, por este tiempo que me has dado, que me has permitido compartir, mi Señor, lo que me has hablado. Te pido que esto no quede, mi Señor, tan solo, mi Señor, en el viento, sino que haya, mi Señor, calado en el corazón de cada uno de mis hermanos, mi Señor, y comprendamos de que todo lo que hacemos en nuestra vida, mi Señor, tiene que estar de la mano de amar tu palabra, de vivir tu palabra, mi Señor, porque esa es la única forma de poder hacer todo, mi Señor, conforme a tu voluntad y de cumplir tus mandamientos. Te agradezco por esto, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.